Capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Vamos a estar leyendo el versículo número 11 en delante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá Eliseo luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, vuelve a decir la palabra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda la compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hasta ahí. Tome su lugar, amado hermano. Gloria a Dios. Gracias. Hermanos, el jueves hablábamos acerca de este bello pasaje. Un pasaje muy conocido. Quizá usted no lo conocía, pero bueno, hoy vamos a conocer un poco acerca de él. Hablamos acerca de Naamán. Dijimos que Naamán, el capítulo 5 inicia diciendo que Naamán era el general del ejército sirio, un hombre valeroso, un hombre de gran estima para su rey, pero leproso. Este hombre, por boca de una de sus siervas, una mujercita que había sido cautiva de Israel, dio referencias a través de su esposa de que si él asistía al profeta, al varón de Dios, a Israel, él podía ser salvo. A lo cual inmediatamente Naamán se encaminó hacia Israel buscando al varón de Dios, al profeta de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando él iba de camino a la casa de Eliseo, él pensó en sí mismo, pensó dentro de sí, que como él era el general del ejército sirio, como él era un señor de alto rango, acostumbrado a recibimientos como canciller o como representante del reino de Siria, cuando él llegaba a cualquier reino, se le recibía con todos los honores. Y él pensó que el varón de Dios, el profeta de Dios llamado Eliseo, haría lo mismo cuando él llegara. Y él pensó dentro de sí: cuando yo llegue a la casa de Eliseo, sin duda saldrá el varón de Dios y me dará un gran recibimiento. Él se pondrá delante de mí e invocará el nombre de su Dios, tocará la parte donde está la lepra y la lepra será limpia. Él pensaba, hermano, que ese sería el trato de Dios con él. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hermano, que Eliseo no salió. Hermano, qué sorpresa para Naamán.
un hombre acostumbrado a grandes victorias, a grandes halagos, a grandes alabanzas que le daban a su persona, llegó ante el profeta y el profeta no sale. El profeta solo manda a su siervo Giezi. Y Eliseo le dice a su siervo: ve y dile al general que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces y será limpio. Hermano, y usted dirá, pues qué descortesía de Eliseo por no salir al encuentro. Mire, yo quiero decirle, amado hermano, que cuando una persona está buscando el favor de Dios, el favor de Dios no lo encuentra en el hombre. El favor de Dios no lo encuentra en la persona, sino en la palabra de Dios. Naamán pensó que Eliseo saldría y Eliseo no salió. Mandó un mensajero y el mensajero le dice: esta es la palabra para tu vida. Si la obedeces, tu vida será bendecida. Así es que está en ti obedecer. Ve al Jordán, lávate 7 veces y será limpio. Hermano, no hubo negativa de parte de Dios. No hubo un cerrón de puertas de parte de Dios. La gracia de Dios se abrió para este varón. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Naamán se desilusionó del varón de Dios. Él dijo: no, yo tenía pensado otra cosa. Yo creí que el milagro de parte de Dios tendría que venir de esta manera. Y lo único que me mandan es al fangoso río Jordán. Un río sucio. Un río que apenas entra en tus pies y se levanta el lodo. ¿Qué acaso no hay mejores formas de hacerlo? En Damasco hay mejores ríos que el Jordán. Allá está el Habana y también está el Farfar. Ríos con aguas cristalinas, ríos con aguas limpias. ¿Por qué tiene que Dios mandarme al Jordán cuando hay mejores formas de hacerlo? Y le voy a decir algo, hermano. Naamán tenía algo más grave que su lepra. Y eso era el orgullo, su altivez, su arrogancia, su autosuficiencia. Él estaba acostumbrado, hermano, a ganar grandes batallas. La Biblia dice, a principios del capítulo 5, que Jehová había dado grandes victorias por mano de Naamán. Él estaba acostumbrado a grandes victorias, de tal manera, amado hermano, que su corazón estaba tan altivo que su orgullo y la soberbia eran cosas que Dios tenía que arreglar primero. A veces Dios permite las aflicciones que atravesamos, no solo para tratar con tales cuestiones, sino para tratar más allá de lo que nuestros ojos ven. Naamán creía que la lepra era su único problema, amado hermano, y se equivocó. Dice la Escritura que Dios es el que conoce los corazones y los pesa. Y en la balanza de Dios, todo hombre, hermano, sale con pesa falsa. Una vez que Dios nos pesa a todos, no importa quién, todos, hermano, salimos perdiendo. Nuestro corazón no dará el peso cabal. Y había una enfermedad más grave que la lepra que la piel de Naamán presentaba. Y eso era el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia que había en Naamán. Pero Dios permitió la lepra para que Dios tratara con el interior de Naamán. Hermano, para Dios tan fácil hubiera sido enviar la palabra y sanar la lepra y dejar a Naamán contento. Hermano, pero Dios, a través del contexto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
Dios siempre nos ha enseñado, y la palabra de Dios siempre nos ha enseñado, que a Dios no solamente le interesa tratar con las cuestiones físicas o visibles. Dios quiere tratar más allá de eso. Y a veces Dios permitirá que las personas atraviesen dificultades, a veces imposibles de resolver, en las cuales Dios va a tratar, pero con la finalidad de tratar con los corazones. En el tiempo de Cristo muchos se acercaron con necesidades, y Cristo dio a entender que la necesidad más grave no era la física, no era la enfermedad, no era la invalidez, no era la ceguera, no era la sordera, no, inclusive la muerte física. Una vez que el Señor obraba el milagro, Dios les hacía ver que había algo más importante en lo que Él quería obrar. ¿Recuerdan aquel ciego, amado hermano, que los discípulos se preguntaron, le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué le dijo el Señor? Ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. El Señor trae a este ciego, el Señor lo sana, pero no lo deja ahí. Después de que da testimonio de él sin conocerle, lo expulsan de la sinagoga, y cuando sale expulsado, el Señor va y lo encuentra. Y le dice el Señor: ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice el hombre que era ciego: Señor, ¿quién es él para que crea en él? Y le dice: yo soy el que habla contigo. Y le dice el hombre ciego, que había sido ciego: creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Y le adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, porque Dios no solamente quiere tratar con la parte física, Dios quiere ir más allá a tu alma. Mire, hermano, y a veces como creyentes, Dios va a permitir aflicciones en mi vida y en tu vida, porque tiene que tratar con nuestro carácter, que hay algo ahí escondido, llámese amargura, llámese orgullo, llámese altivez, llámese un pecado oculto, y Dios te va a hacer atravesar una necesidad para que tú vengas a Él. Y en ese trato, no solamente Dios va a tratar lo que tú estés sufriendo, la aflicción, sino que va a ir más allá. Naamán fue este caso. Dios, hermano, permite la lepra de Naamán, y Naamán viene en búsqueda, pero Naamán venía en su propio concepto de Dios. Él creía que el Dios de Israel era como los dioses paganos. Él creía que el Dios de Israel se inclinaría ante él. Él creía que el Dios de Israel le tendería el favor inmediatamente, porque él era el gran general sirio. ¿Sabe que hay muchas personas, hermano, que se creen grandes generales? Hay gente, hermano, que viene con Dios de una manera altiva, creyendo que Dios les debe. Pero no, mi amado hermano, Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie, amado hermano. Dios no me debe a mí, Dios no te debe a ti. Así es que nunca, hermano, te acerques a Dios exigiendo, declarando, decretando que porque Dios tiene que obrar. Amado hermano, no, Señor. Cuando vayamos a Dios se le acerca a uno implorando su favor, rogando su misericordia, implorando, amado hermano, su gracia. Dios no le debe nada a nadie, hermano. A nadie, absolutamente a nadie, Dios le debe algo. Todos los que estamos aquí, hermanos, les recuerdo, nos debemos a Dios.
Dios no tiene ninguna obligación, ningún compromiso conmigo para escucharme. Si Él me oye, es porque Él es un Dios misericordioso, lleno de toda gracia y compasión. Hay gente que dice: Señor, si tú me haces este milagro, entonces yo te voy a servir. Hermano, qué altivez tan grande. Y cómo se nota que no conoces a Dios. Si conocieras a Dios y quién es el Señor, pasaría lo que el Señor le dijo a la samaritana: si conocieses quién es el que te pide a ti agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Naamán pensó que Dios iba a actuar a la brevedad. ¿Sabe que esta sociedad tiene ese concepto hoy en día, hermano? Que a la hora que claman a Dios, Dios tiene que responderles. Y como Dios no le responde, se enojan con Dios. Hermano, y lo entiendo porque no conocen a Dios. Ellos han fabricado un Dios en su imagen. Por eso dice el Señor: no te harás imagen. E imagen viene de imaginación. Nos imaginamos un Dios que no existe, hermano. Y Naamán llegó con esa imagen de Dios. Dios sabrá quién soy, sabrá el renombre que yo tengo y traigo detrás de mí, y Dios mandará a su siervo saldrá, hará una caravana y después invocará y levantará su mano y orará por mí y pondrá su mano y Dios sanará. Y cuando llega Naamán, le cambian la jugada. Porque así es Dios, hermano. Dios te va a cambiar la jugada. Aquí no se llega exigiendo con Dios, hermano. Con Dios se llega implorando. Amén, hermano. Y luego sale el mensajero, no sale Eliseo, y le dice: ¿tú eres el siervo de Dios? No, hombre, yo soy el mensajero. Por eso, ya viene tu nombre, nomás me dijo algo. Dice Dios que vayas al Jordán, te sumerjas 7 veces y tu carne sanará y serás limpio, le dice. Y dice así, y se enojó Naamán y se fue. Hermano, hay gente que se enoja con Dios porque Dios no lo hace a su manera. Mire, le voy a decir algo, hermano. Cuando Dios se dispone a tratar con nuestro corazón, lo va a hacer en sus términos y no en los tuyos. Dios te va a sacar de tus términos y te va a llevar a los suyos si quieres un trato con Dios. Dios no hace tratos en los términos humanos. No, señor. Dios no se mueve para allá, hermano. Usted tiene que venir a los términos de Dios. Usted tiene que venir a los terrenos de Dios, a los lugares donde Dios está, en las condiciones que Dios le ha puesto. Por ejemplo, dijo Jesús en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. No dijo: bueno, como el Padre es tan compasivo, Dios va a permitirle al hombre ignorarme a mí e irse por un atajo y allá Dios lo recibirá. Eso no dijo Cristo. Dijo: cualquiera que quiere ir a Cristo, yo soy, al Padre, yo soy el terreno que tiene que pisar, tiene que atravesar por mí. Dijo Jesús: porque angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y sabe qué? Que los que quieran ir a la vida eterna tienen que atravesar sí o sí por esa puerta, porque la otra puerta es la que lleva a la perdición. O usted entra por los términos de Dios o no hay entrada. Pero yo le invito a que entre por los términos de Dios. Mire que al final quien sale bendecido somos nosotros.
Pero Naamán era tanto su orgullo que dijo: ¿qué acaso no hay mejores formas de obrar? ¿Que a Dios no se le ocurrió que hay mejores ríos? Allá está uno de los ríos en Damasco, al este, y el otro al sur de Damasco, ríos cristalinos. Como gran general estaba acostumbrado a conocer todas las tierras. Sabía que había mejores ríos que el Jordán. ¿Qué acaso Dios no me puede mandar allí a los ríos de Damasco y seré limpio? Él pensaba así, pero no. En los ríos de Damasco no está la bendición de Dios. La bendición de Dios está en el Jordán. Ahora, ¿era el Jordán lo que bendecía o sanaba? No, era Dios. El Jordán representaba la obediencia. Y había algo más arraigado en la piel y en la carne de Naamán, que no era la lepra, era el orgullo, la dureza del corazón. Y Dios, a través de 3 diferentes siervos, habla a Naamán. Primero a través de una joven que lo manda al siervo de Dios. Después viene el siervo de Eliseo y le dice: ve y lávate y Dios te va a sanar. Y después vienen los siervos del mismo Naamán y le dicen: Padre mío, ¿qué acaso si el hombre, el varón de Dios, te pidiera alguna cosa difícil, qué acaso no la harías con tal de recibir la sanidad de tu cuerpo? Entonces, ¿qué cosa es que te mande al Jordán y hagas lo que te dice? ¿Hay alguna cosa más fácil que esa? Lo único que tienes que hacer es ir al Jordán. Y Naamán hizo lo que un hombre, aunque duro de corazón, pero oyó la gracia de Dios. Oyó a través de la voz de sus siervos una vez más la oportunidad de encontrarse con Dios. Y Naamán empieza a quitarse su armadura, su vestidura oficial que lo caracterizaba como general, y se tuvo que desprender de todo el orgullo. Toda la soberbia la tuvo que dejar de lado, toda la arrogancia la tuvo que dejar de lado. Y ahí va Naamán, casi desnudo. Ya no había nada que lo distinguiera entre cualquier otra persona. Un corazón quebrantado. Entra en el Jordán, empieza a meter su cuerpo. El agua le llegó hasta cierta altura de su cuerpo y él empieza a sumergirse una vez. Y él se ve y no pasó nada. Vuelve a sumergirse 2 veces, se ve y no ha pasado nada. 5 veces, 6 veces. Pero a la 7ª, conforme a la palabra que Dios le había dado, no fue a la 3ª, no fue a la 5ª, no fue a la 6ª, sino a la 7ª. Hermano, a Dios no se le obedece en partes. Dios dice: cree, y lo único que tienes que hacer es creer. Creer. No creer al 50%, no creer al 70%, dice el Señor. Cree. ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer en Jesús? Es rendirse en totalidad. A la 7ª vez, aún su carne no había sido sana, pero su corazón ya había sido tratado. Él no dijo: con 2 veces tengo. Él no dijo: con 5 veces tengo. Hermano, él fue obediente y recordó: 7 veces sumérgete en el Jordán. Hermano, y cuando él obedeció, su corazón fue sano. Su corazón fue ganado por Dios, pero en los terrenos de Dios. Él se dio cuenta que no eran las aguas de Damasco ni eran las aguas del Jordán. Era obedecer a Dios de corazón.
Y antes de que su carne fuera sana, su corazón fue salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos que la lepra de Naamán tenía propósito. Hermano, cada necesidad que tú tienes, y cuando tú atraviesas diferentes dificultades, cada dificultad, cada aflicción, cada proceso que tú atraviesas, son para que Dios trate con nosotros y nuestro corazón principalmente. Y Dios nos va a llevar a sus terrenos. Muchas veces actuaremos como Naamán en cierta rebeldía y le diremos al Señor: Señor, ¿qué acaso los ríos de Damasco no son mejores? ¿Qué acaso las formas? ¿Tú no podrías hacerlo de esta mejor manera, Señor? Dice la Escritura: le dirá el barro a su hacedor: ¿por qué me haces así? Le dirá el barro al alfarero: ¿por qué lo haces de esta manera? No. Hermano, cuando usted esté atravesando un problema, una dificultad, no se queje ni alterque con Dios. Para empezar, no estamos en esa posición. Usted y yo somos barro, hermano. Él es Dios. No cuestione a Dios ni le pregunte. Dele gracias. Usted no alcanza a entender los propósitos de Dios, pero sí puede dar gracias. ¿Cuántos dicen amén? Señor, no sé por qué esta enfermedad, pero gracias. Señor, no sé por qué la escasez, pero gracias. No sé por qué perdí el trabajo, pero gracias. No sé por qué la pérdida del ser querido, Señor, pero gracias. No lo entiendo. Permíteme entrar al Jordán. Permíteme no querer ni desear los Damascos, los ríos de Damasco, que quizá en mi entender son mejores, pero tú eres Dios y tus pensamientos son más altos que los míos, tus caminos mayores que los míos. Señor, gracias. Y ayúdame a entender que hay en mi corazón que necesita ser tratado. Y lo mismo que pasa con Naamán. Dios no accedió a ir a los terrenos de Naamán. Dios, cuando va a tratar con alguien, hermano, Dios lo trae a los terrenos de él. Mire lo que dice, hermano, hablando sobre esto, precisamente, Jesús, cuando está con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, le voy a invitar para que vaya rápidamente allí. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Mientras platica con Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Eso lo dice en el versículo número 3. No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Dios le dice a Nicodemo: Nicodemo, tus Damascos o tus ríos de Damasco son la religiosidad y la autojusticia. Dice, esos no son los caminos. Para que tú entres al reino de los cielos necesitas entrar a mi terreno. Y la única forma es naciendo de nuevo, del agua y del Espíritu. Nicodemo pensaba, de hecho, como fariseo, los fariseos creían que por el simple hecho de ser fariseos, hermanos, ya tenían ganado el reino de Dios. A lo que Cristo les dice: Nicodemo, no es así. Antes que vengas y me digas cualquier otra cosa, además de quererme alabar, quiero decirte que necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Naz de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pero Señor,
¿cómo puede esto hacerse? No, si no es algo que tú tengas que hacer. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Tengo que volver al vientre. No es así. Es solamente una obra que es realizada única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. Hay gente que piensa que tiene que, pastor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Ganarme el reino de Dios. No tienes que hacer nada, porque el reino de Dios no se gana haciendo algo. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Esa es una obra del Espíritu. Lo único que Dios te dice es: cree al Evangelio, cree en el que Él ha enviado, cree. No, pastor, pero es que yo quiero hacer algo. Yo quiero los ríos de Damasco. Hay mejores formas de: yo quiero participar. Dice el Señor: no es por obras. Te voy a decir algo tan sencillo como ir al Jordán. Señor, pero es que no me gusta el Jordán. Dice el Señor: o lo haces en el Jordán, o lo haces a mi manera, o lo haces en mis terrenos, o lo haces en mis términos, o no hay arreglo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Cree. Así de fácil, sí. Cree. Porque lo que vas a recibir es por gracia. No es algo que tú mereces. No es algo que se gana haciendo tal o cual cosa. Es un don que no merecemos. Pero hermano, que a muchos se les ha dificultado entrar al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Por el mismo problema de Naamán: el orgullo, la arrogancia, la altivez, la dureza del corazón, la dura cerviz. Esta es la cerviz, hermano, la nuca aquí. Esta parte es dura, que no les permite doblegar su cabeza, en señal de rendición, de humillación. Dijo el Señor: este pueblo es de dura cerviz. No pueden inclinar su rostro por la dureza del corazón. No se rinden ante mí. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando habla de dura cerviz. No se les dobla la cabeza. Están tan altivos, viendo hacia arriba, en lugar de rendir adoración, rendir sus corazones. Pastor, entonces, ¿qué hace falta? Nada, creer. Entra a los terrenos de Dios creyendo, poniendo tu confianza en Dios, rindiendo tu corazón a Dios. Y con los suyos, Dios va a doblegar los corazones a través de las experiencias, las pruebas y las aflicciones. Porque de repente, amado hermano, los creyentes se vuelven duros también. Y Dios tiene que doblegarlos a través de circunstancias. Leíamos el pasaje que nos comentaba nuestro hermano Ray, y él decía, en la carta de Pedro, cuando habla y dice: por un poco de tiempo seáis afligidos. Y le preguntaba ahorita a mi esposa: ¿sabes a cuánto se refiere ese poco de tiempo? Y muchos podemos decir: bueno, es un año, a lo mejor es un mes. No, ese poco de tiempo que tenemos que padecer es la vida, que en comparación con la vida eterna es poco tiempo. La vida del creyente es una vida de prueba, de aflicción constante. Y luego dice, ¿qué dice el hermano Real? Él mismo os afirme, él mismo os corrobore, él mismo os establece. Eso es lo que hace la aflicción, nos afirma. Sin embargo, hermanos, Nicodemo entiende esto, y mire lo que Cristo, hermano, le dice. ¿Cuántas veces le dice? de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os diere las celestiales? Versículo 15 dice: para que todo aquel que en él crea
no se pierda, sino tenga vida eterna. El versículo 16, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? Nicodemo, es necesario creer. Creer se cree en los terrenos de Dios. La incredulidad se da en los terrenos del hombre. Tú quieres entrar a los terrenos de Dios, tienes que creer. Y usted ve inmediatamente el capítulo 4 de Juan, precisamente, habla acerca de la mujer samaritana. Y la mujer tenía un sistema de adoración que dice: nosotros y nuestros padres adoramos en este monte. Y el Señor tiene que venir a corregir y le dice: no, mujer, así no es. No son en tus terrenos, ni en la forma en que ustedes piensan que adoran. De hecho, su adoración no es válida. Ustedes adoran lo que no saben, porque los samaritanos tenían una mezcolanza de creencias que viene de allá desde el libro de los Reyes, precisamente en estos pasajes que estamos viendo. Los Reyes es una mezcla, hermano, de asirios con judíos pobres que se quedaron en las tierras de Samaria y que se repoblaron, pero una mezcolanza de creencias y de prácticas paganas, que el libro de los Reyes dice que servían a Jehová, pero también servían a todos los dioses paganos de las tierras de donde venían. Y ellos pensaban que adorar a Dios era eso. No importa, mientras yo adore a Dios, no importa cuántos dioses más adoren. No, hermano, la Biblia dice que Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Hermano, y cuando tú y yo venimos a los terrenos de Dios, Dios nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, muere cada día, en otras palabras, y sigue. En donde tú hayas puesto tu fe no me importa, déjalo atrás. Ahora yo soy tu Dios. Soy tu único y exclusivo Señor, Dios y Salvador. Y no tendrás de mí y delante de mí dioses ajenos. Ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni los adorarás, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso. Hermano, Dios no comparte la gloria con él. Así que cuando un creyente viene a los terrenos de Dios, Dios le dice: yo soy exclusivo. O soy yo, o no es nadie. Por eso Dios le manda a su pueblo, hermano, que Él sea nuestra prioridad. Tú y yo no podemos, hermano, decir: bueno, es que yo adoro a Dios, pero también estas cosas, pero también hago las cosas que a Dios no le agrada. Yo tengo 15 años de cristiano y soy una persona de mente abierta y soy tan maduro que puedo hacer y permitirme ciertas cosas. Cuidado, porque Dios te va a traer a disciplina y te va a enseñar a través de dificultades y pruebas que Él es exclusivo, que no debe de haber otro para nosotros. Esos son los terrenos de Dios. Cristo le dice a la samaritana: no, mujer, viene la hora en que ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay una sola manera de adorar, y la manera de adorar es en los terrenos de Dios, es en los Jordanes de Dios, no en los damascos. Lo mismo que le dijo a Naamán: hay una manera de adorar, mujer, y la hora es, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren.
Y sabe que en ese momento la mujer dijo: tú eres profeta, tú vienes de parte de Dios. Y salió corriendo la mujer. Aleluya. Sí, salió corriendo la mujer, gritándole a toda la ciudad de Samaria, diciéndole: venid, venid y ve, porque hay un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Venid, quizá él es el Mesías prometido. Y toda la ciudad de Samaria salió y se agolpó y fueron a donde Cristo estaba. Y oyendo a Cristo toda la tarde de ese día, le dijeron: Señor, no te vayas. Nunca habíamos oído tal enseñanza, tal doctrina. Nuestra adoración estaba confusa, lo que hacíamos era totalmente equivocado y torcido, pero nunca habíamos oído la verdad de tal manera. Quédate con nosotros, Señor. Y dice la Escritura que Cristo se quedó 2 días más. Y luego fueron y se encontraron a la mujer, y la mujer le dijeron: mujer, ya no creemos solo por tu dicho. Ahora también nosotros conocemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, porque una nación cambia, una familia cambia, un corazón cambia en los terrenos de Dios y no en los terrenos del hombre. Cuando la gente, hermano, cree al unigénito Hijo de Dios y se aventura, hermano, a entrar a los términos de Dios, el corazón es quebrantado, el corazón es transformado, el corazón es cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Tú quieres un cambio en tu vida, necesitas entrar a los terrenos de Dios. Has estado navegando mucho en las aguas de los Damascos. Necesitas entrar al cordón de Dios, al terreno de Dios, a la forma de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La última ocasión, Cristo, hermano, va y se presenta con todos los fariseos. Primero les da de comer a 5,000, sin contar mujeres ni niños. Y el Señor se va, cruza el mar de Galilea, y esos mismos que habían recibido el pan corrieron. Mientras el Señor iba por el mar, ellos iban por tierra corriendo, corriendo. Y cuando el Señor llega a la otra orilla, ellos ya estaban esperándole ahí, los mismos que habían sido alimentados. Como Dios les dio fuerza para correr con el pan con el que el Señor los alimentó, que, hermano, corrieron a prisa. Y cuando llega el Señor a la orilla, ellos ya lo estaban esperando. Y le dicen: Señor, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y dijo: no. Dijo: ustedes no me buscan a mí, ustedes buscan el pan, porque comieron y se saciaron. Ustedes son convenencieros, buscan el beneficio, mas no al Dios que los beneficia. Buscan la bendición, pero no al Dios que los bendice. Y le dice el Señor: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y les dice el Señor: yo soy el pan que descendió del cielo. Cualquiera que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. Mire la invitación del Señor, hermano. Les decía: ¿quieres el pan? Ven y come. Cualquiera que bebiere de mi sangre no tendrá sed jamás. ¿Quieres la bendición? Tienes que venir. Y miren las invitaciones que el Señor le hace. Primero les dice: el que a mí viene no tendrá hambre jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no le echo fuera. El que al Padre me da no se pierda, sino que yo le resucitaré. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre permaneceré en él y él en mí. Una invitación constante de parte de Cristo hacia la multitud, hermano. Pero Él les dijo: bueno, déjenme ir yo a vosotros. No dijo: ustedes tienen que venir, tienen que creer, tienen que comer, tienen que venir, porque todo es en los terrenos de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Muchos de los discípulos que iban con Él dijeron: dura es esta palabra.
dura. Hermano, ¿qué les costaba creer? Nada. ¿Era tan difícil ir a Cristo? ¿Sabe por qué es difícil? Por la dureza de nuestro corazón, por la dura cerviz, el orgullo, el querer hacer las cosas a mi manera, el quererlo hacer en mis propias fuerzas. Hermano, así no vas a lograr nada, hermano. Amigo, así no es. ¿Quieres recibir la salvación de Cristo? Ven a los terrenos de Él. Y dice la Escritura, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá soportar? Y dice la Escritura, dice Juan, y desde entonces muchos que le seguían comenzaron a irse. Otro evangelio dice que Pedro le dijo al Señor, Señor, la gente se te está yendo. A lo que Cristo respondió, ¿quieren irse también ustedes con ellos? Adelante. A lo que Pedro sabiamente respondió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Ya hemos pisado esos terrenos. Ya venimos del pecado, venimos de allá, Señor, que hemos pisado los terrenos de la bendición y de la vida eterna contigo. ¿A quién iremos si solamente lo que hemos escuchado de ti son palabras de vida? Son palabras de vida eterna, son palabras de bendición, son palabras de salvación, son palabras de victoria, son palabras de esperanza, son palabras de seguridad. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y les dice el Señor, tiene razón, pero no me eligieron ustedes a mí. Yo os elegí a vosotros. Y los he elegido para que lleven fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanece. Hermano, entrar a los terrenos de Dios es otra cosa. Pero en los terrenos de Dios se obtiene vida eterna, salvación, perdón de pecados, justificación, adopción, santificación, glorificación. Bendito sea el nombre del Señor. El pasaje de Segunda de Reyes dice, y se volvió Naamán al siervo de Dios y dijo Naamán, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Y juró no invocar a otro, ni sacrificar holocaustos a otro, sino solo a Jehová de los ejércitos. Eso es un cambio de corazón. Y eso lo hace Dios por gracia. Mire, Dios hubiera dicho, Naamán, que te vaya bien. Pero Dios insistió. Con un siervo, con otro siervo y con otro siervo. Dios no estaba obligado a insistir, pero Dios insiste. Al grado que Pablo, en la carta a los Corintios, él llega a decir, nosotros somos representantes, embajadores de Dios. Dice, como si Dios rogase por medio nuestro, os decimos, reconciliaos con Dios. Dios hace un ruego a través de los predicadores, diciéndole a los corazones, diciéndole a aquellos que están apartados, diciéndole a aquellos que están viviendo desordenadamente, ven y ponte a cuentas con Dios. Pero tienes que venir a los terrenos de Dios. Dios estableció a Cristo como el único medio de salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Pedro, termino con esto, en el libro de los Hechos le dice, ustedes entregaron al autor de la vida. Le dice a los fariseos, a los ancianos, a los escribas, a los sacerdotes,
Les dice, ustedes se entregaron al autor de la vida. La piedra angular fue rechazada por ustedes, los arquitectos, los edificadores. Ustedes rechazaron al único medio que Dios había establecido en el plan eterno, traer salvación a todos los hombres. Y ustedes han rechazado esa piedra. Y les dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Y cuando ellos se dan cuenta de lo que hicieron, dice que fueron compungidos de corazón y le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Si nosotros entregamos al justo, entregamos al Hijo de Dios, entregamos al único que puede salvarnos, ¿qué haremos? Les dice Pedro, vengan a los terrenos de Dios, vengan a los términos de Dios. Dice, arrepiéntanse y conviértase cada uno de sus caminos y recibiréis el don del Espíritu Santo y el perdón de vuestros pecados. Entonces los que estaban del otro lado, que habían rechazado los términos de Dios, ahora los aceptan y dicen que creyendo muchos de ellos se añadieron aquel día como 3,000 almas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hicieron? Pasar de un terreno a otro, pasar a los términos de Dios. Y eso es lo que Dios te invita a hacer. ¿Qué haré? Dijeron ellos. Arrepentidos cada uno de vosotros, conviértanse al Señor. Y dice que fueron añadidos 3,000 almas a la iglesia. Hermano, tengamos siempre en cuenta esto, hermano. No seamos como el orgulloso de Naamán. Seamos humildemente lo que hizo Naamán. Quizá hay alguien aquí que no conozca a Cristo realmente y espera conocerlo en sus propios términos. Hermano, ese día nunca va a llegar. Amigo, ese día nunca va a llegar. Pero si esta tarde tú decides creer en Él, en los términos que Él ha puesto, hay lugar para ti en Cristo Jesús. Póngase de pie. Pongámonos de pie y oremos al Señor.